Muy buenas, episodio ya 94, camino del 100. Como siempre ya sabéis que abriremos la caja fuerte en el último episodio de esta temporada. Y el 94 me estaba trayendo a mis recuerdos del año 1994, que yo lo viví especialmente bien en Mallorca. Estuve de vacaciones durante el Mundial de Estados Unidos del año 94 y me aficioné mucho al equipo de Brasil y uno de mis ídolos fue Romario, el futbolista. ¿Y por qué me ha venido esto? Seguramente porque el entrevistado de hoy ha sido otro de mis ídolos del sector digital durante todos estos años. Y es curioso porque por fin se lo voy a poder preguntar. En el ámbito de la tecnología, cuando hacíamos muchas veces en el mundo del marketing anuncios o campañas y entrabas en el metabusiness de Facebook y de Instagram, tú ponías quiénes son los referentes en España del sector digital, ¿no? Y salían como 3 o 4 y él siempre ha estado presente y hoy le voy a preguntar cómo ha logrado permanecer durante más de 10 años como uno de los únicos 3 referentes en España en el sector digital del marketing. Así que lo haremos posible hoy. Gracias, Juan Merodio, por venir por fin a Código 42. A ti, David, un placer. Voy a empezar con la pregunta. ¿Cómo es posible que seas uno de los únicos 3 referentes en España que permaneces en Meta durante más de 10 años? Bueno, no lo sé, supongo que al algoritmo habría que preguntárselo, pero yo creo que básicamente, como todo en la vida, es constancia. Es decir, al final, yo me considero una persona sobre todo constante. Sí. Es decir, automatizo las cosas en el sentido en mi mente y digo, todos los días hago esto y contenido. Entonces yo creo que los algoritmos valoran la constancia, ¿no? Okay. Y luego también que llevo tantos años en este mundo. El otro día me lo preguntaban y eché la vista atrás y claro, yo empecé en Internet hace 25 años. Fíjate. Es decir, hay chicos con los que hablo ahora que no habían nacido y lo piensas y dices, hostias. Eres prácticamente el creador de Internet o del mundo digital. Vamos, yo crecí contigo. Juan Merodio para mí era como una referencia, lo sigue siendo. Y el otro día hacíamos un reel, ¿no? Hablando de la narrativa, ¿no? De los diferentes narratipos y te ubicaba en la parte del investigador. Porque desde siempre yo te he visto como una persona que se mueve en el vector entre el visionario y el investigador, capaz de ver las tendencias, incluso crearlas, gracias al análisis, ¿no? De los orígenes, las causas. Y ahora que hablábamos entre bambalinas, que ahora sacaremos el tema de Egipto, ¿no? Que acabas de venir de un viaje a Egipto y que también te gusta, ¿no? Este mundo conspiranoico de búsqueda del origen de las causas. Y desde tu propia perspectiva, ¿crees que esa faceta de investigador y de visionario te ha llevado a ser uno de los grandes referentes en el sector digital, del marketing, hoy por hoy de la inteligencia artificial en habla hispana? 100%. Es decir, me gusta investigar y me gusta aprender. Es algo que siempre he sido un mal estudiante, pero he sido un buen aprendedor, que sé que la palabra no existe, pero no sé explicarlo de otra manera, y es aprender lo que te gusta, ¿no? Entonces yo desde hace muchísimos años dedico entre 2 y 3 horas a aprender, es decir, leyendo libros, vídeos, podcasts, y eso al final es lo que te hace. Es decir, muchas veces, fíjate, la intuición viene del aprendizaje y la experiencia. Entonces muchas veces dices, tengo la intuición, no, pero es porque has analizado mucho, has visto mucho, y eso es a lo que siempre me gusta, ¿no? Y muchas veces es cierto que te adelantas a cosas, pero eso no siempre es bueno, porque a veces es mejor llegar tarde que llegar demasiado pronto. Pero me gusta, ¿no? Es una componente que soy curioso por naturaleza desde que soy chiquitito. Es decir, recuerdo que... Y esto yo creo que es mi primer recuerdo de la infancia, con 3 años, y tengo esa memoria, tengo ese flashback, que mis padres me regalaron un coche teledirigido, y lo primero que hice fue destriparlo para ver qué tenía dentro. ¿Sabes? Y tengo esa memoria del coche amarillo que lo abría tal. Entonces siempre me ha gustado entender el porqué de las cosas, o el no porqué de las cosas, ¿no? Y hablábamos de conspiraciones, también me gusta mucho eso, porque es aquello que no tiene explicación y me genera curiosidad. Bueno, encontrar, ¿no? El origen o la causa. También lo he comentado alguna vez, en el podcast. Mi primer recuerdo también es a los 3 años, también jugando en este caso con caballitos, lo de los vaqueros y los indios, en Santoña, que fue la única vez que fui a aquella edad. Y nada, mi familia no se lo cree, que yo tengo un recuerdo de 3 años, incluso creo que tengo alguno anterior. Pero te iba a preguntar acerca de tu viaje, ¿no? De tu viaje personal, porque quizás muchas personas de esta comunidad pues te conocen, ¿no? Porque eres una persona bastante popular en el sector digital en habla hispana, pero sí que me gustaría, si quieres, abrir un poco esa parte, esa faceta más personal tuya, desde pequeñito, quizás desde ese recuerdo, el hecho de que hayas sido siempre una persona curiosa, ¿por qué derroteros, por qué caminos te ha llevado? Bueno, esa curiosidad te llevaba a ser también una persona, no voy a decir conflictiva, pero que no se adaptaba a muchas situaciones, o yo sentía que no me adaptaba.
con 8 años aprendí autodidacta a programar, en Basic en aquel momento, ¿no? Siempre he sido una persona muy tímida, es decir, yo no he sido de tener muchos amigos. En el colegio no era no era de los más populares, pero tampoco era de los más... Estaba ahí en el medio, que pasaba muy, muy desapercibido. Pero lo que siempre he hecho en la vida, es verdad, y con el tiempo me he dado cuenta, es hacer lo que quiero, le pese a quien le pese, ¿no? Incluyendo a mis padres, ¿no? Lo cual, pues imagínate todos los disgustos que les pude dar, pero luego todo tenía un sentido, ¿no? Y yo sigo diciendo que para mí hago siempre lo que quiero, cuando quiero, donde quiero, como quiero y con quien quiero. Y eso, que hay personas que lo ven con una implicación egoísta, yo no lo veo así. Es decir, porque creo que cuando uno se prioriza o piensa en sí mismo en las cosas, que a veces para otra persona no es adecuado, pero a ti te hace estar bien. Y si tú estás bien, la gente de tu primer círculo más cercana estará bien. Entonces creo que eso hay que cuidarlo. Y eso, que puede parecer egoísta, para mí al final es incluso un acto de solidaridad con los que te rodean. Bien visto, desde otro ángulo. Y luego tu periplo, a mí me interesa sobre todo en la parte del sistema educativo, ¿no? Aunque tú fueras siempre, parece ser una persona muy autodidacta, ¿cómo viviste todo ese proceso del sistema educativo? ¿Hacia dónde y fuiste, ¿no? ¿Qué hiciste a nivel académico? ¿Qué camino recorriste? Bueno, como bien dices, yo no me llevaba muy bien con el sistema educativo. Yo me crié en un colegio de monjas. ¿Ah, sí? Bueno, empecé en un colegio público con 4 o 5 años. Mis padres me tuvieron que sacar a los 2 años porque me estaba convirtiendo en un casi delincuente. Era alucinante. Yo me escapaba del colegio, robaba niños y tal. Y cuando mis padres se enteraron, dije, hay que sacarle de aquí, porque... Y me metí en un colegio de monjas. Y ahí, bueno, pues a las monjas les di sus más y sus menos. Y yo iba probando, era de los que aprobaba justo. Pasé toda la parte escolar con sus más y con sus menos, a punto de que en ciertos momentos me quisieran echar del colegio, y me metí a estudiar en la universidad ingeniería de telecomunicaciones, la cual estudié 4 años y lo dejé. En la universidad esta sí me invitaron a irme, es decir, fui invitado, pero realmente era algo que yo estaba buscando, porque yo no quería estar ahí. Y a costa del disgusto que les di a mis padres en ese momento, les mentí con el plan B. Yo no tenía ningún plan B, lo dejé y no sabía qué hacer con mi vida. Siempre sabía que quería emprender, pero no sabía el qué. Y en ese momento pues me metí a vender pisos. Me metí en el sector inmobiliario, concretamente en Tecnocasa, una de las agencias más duras que hay para trabajar, pero aprendí muchísimo. Los de la corbata verde. Justo, ahí iba yo con mi corbata verde. Pero aprendí mucho y además empecé lo típico, sin sueldo, a comisión, y me empezó a ir bien. Es decir, siempre se me ha dado bien vender. Soy una persona poco habladora, pero creo que el arte de la venta está no en hablar y en escuchar, ¿no? El típico, cuando muchas veces pensamos en un comercial, parece que es el que habla mucho. Y siempre se me ha dado bien vender. De hecho, muchos trabajos, incluso venta de seguros por teléfono, que hay cosas un poco más difíciles que esas duras, se me dio bien. Entonces, siempre he salido del ámbito académico porque creo que, en mi caso, no digo que no valga y tiene un valor y hay grandes profesionales, creo que es la estructura la que hace que no funcione, y lo estamos viendo. Es decir, donde realmente, si quieres ser arquitecto, abogado, tiene sentido, porque necesitas, pero en otros muchos trabajos creo que hay maneras de formarse mucho más eficientes y efectivas. Cuando hablas de estructura, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Para no estar tan estructurados y dejarnos llevar por otras dimensiones. ¿Cuáles serían esas otras dimensiones? Yo creo que sobre todo es la identificación de los puntos fuertes de cada niño, de cada alumno. Sé que esto muchas veces, claro, requiere de más recursos y es complicado, pero al final esto de, vale, esta es la manera que todos tienen que aprender, creo que no es válida, porque incluso genera muchas frustraciones, ¿no? A niños que al final aprenden de otra manera. Y luego, además, creo que es importante formar en cosas que tengan sentido. Es decir, está muy bien aprender historia, está muy bien aprender los afluentes y muchas cosas, pero ¿cuánto de esas horas que hemos pasado en el colegio, en la universidad, es una barbaridad? ¿Cuánto conocimiento tienes accesible? Muy poco. Creo que hay cosas que son mucho más interesantes y que poco a poco, sobre todo gracias a Internet, los jóvenes se lo autoaprenden, ¿no? Cosas como aprendizajes financieros o ciertas cosas que son más necesarias para la vida. Pero bueno, al final no olvidemos que el sistema educativo es un sistema que está legislado y al final, bueno, pues dicen, oye, esto hay que estudiarlo, esto no hay que estudiarlo. Yo soy muy fan de, aquí en España creo que no está permitido, pero en Estados Unidos un poco del homeschool, que hay ciertas personas que lo hacen. Soy fan también de entrenar en tecnología. Creo que es uno de los grandes problemas que hay aquí, que tenemos muchos profesores que desconocen la tecnología y aún más grave, muchos padres que la desconocen. Y yo no tengo hijos, pero mis amigos tienen, y veo lo ingenuos digitales que son.
Y creo que es un problema, es decir, porque realmente al final, si tú no sabes, tú no puedes educar a tu hijo. Entonces tu hijo va a autoeducarse y muchas veces se creen que con una aplicación le tienen controlado y es mentira. El otro día con mi sobrinito le dije, estaba su padre delante y le digo, ¿y tu segunda cuenta de Instagram? No, Juan, no tengo. Claro que tiene. Y el padre ni sabía que tenía una segunda cuenta de Instagram. Fíjate. Ahora que hablas de tecnología, ayer hablaba con mi mujer, ¿no? Estábamos preparando el evento de narratipos y le decía, narratipos en realidad es una tecnología comunicativa. Y decía, ¿una tecnología? Y decía, sí, porque la tecnología no solo tiene la vertiente digital, sino tiene la parte artesanal, la parte del origen, ¿no? De la creación. El conocer esto, las raíces, te permite luego hacer crecer y dar frutos, ¿no? Desde el mundo de la tecnología, te llevo viendo años siendo un referente, un pionero del mundo tecnológico. Y me gustaría que nos explicaras, que me dijeras qué es la tecnología para ti exactamente. ¿Qué representa la tecnología? Son herramientas que modifican conductas en los humanos. Uh-huh. A veces hacia positivo, a veces hacia negativo. Luego ya está en cómo los humanos adoptamos esas tecnologías. Okay. Y ahí es donde muchas veces pues no somos lo más eficientes. Vuelvo al caso de los niños, ¿no? Ahora un niño no se calla y le dan la tablet. Es lo más correcto, ¿no? Pero para el padre es lo más fácil, ¿no? En lugar de dedicarle tiempo. Hace ya un tiempo me metí en el mundo del tecnohumanismo y el transhumanismo. Uh-huh. Básicamente, por explicarlo, el transhumanismo habla de que utilizar la tecnología para mejorarnos, para hacer superhumanos, aunque eso implique modificaciones genéticas o en implantes. Y el tecnohumanismo, a diferencia de ello, habla más de la unificación armoniosa entre la tecnología y el ser humano. Es decir, que la IA o que la tecnología, mejor dicho, nos haga más humanos. Claro, y a partir de aquí yo llevé a otra cosa que es el iahumanismo, que de hecho el otro día di mi primera conferencia sobre esto, es un término que me he inventado, ¿no? Pero porque para mí la tecnología, la IA, por ejemplo, es una tecnología, pero la IA lo veo como un sistema central de todas las tecnologías. Ajá. Es decir, va a estar en el centro del ser humano y las tecnologías, la va a dirigir. Es como ese sistema nervioso y va a crear entornos cognitivos totalmente, ¿no? Y la tecnología al final lo que está haciendo es cambiar el comportamiento de la sociedad. Kevin Warwick, que es un científico británico, si no recuerdo mal, habla de que somos el Homo technologicus, es decir, que somos la primera, no especie, pero bueno, el primer momento de la sociedad donde estamos cambiando absolutamente todo esto, ¿no? Y la típica, a mí un ejercicio que me gusta hacer, que genera mucha incomodidad, si tú a un grupo de 100 personas desconocidos les pides el teléfono móvil, sacáis todos vuestro móvil, los desbloqueáis, los metís en una cesta y me voy a dedicar a repartirlos entre vosotros, cambiados, y cada uno va a tener 10 minutos de acceso al teléfono de otro. ¿Cómo os sentís? Claro, incomodísimos. Y probablemente no tengan nada que esconder, ¿no? Entonces, al final, la tecnología, en este caso el móvil, ha hecho que sea parte de nuestra identidad, ya no digital, identidad personal. Ha entrado a esto lo más profundo, a lo más íntimo. Totalmente. De nosotros. Y es muy fuerte. Vamos a abrir el melón de la tecnología. ¿Hasta qué punto la tecnología dirige al ser humano o bien el ser humano dirige y co-crea a su vez la tecnología en este flujo de input-output y viceversa? Es divertido. Yo creo que estamos totalmente dominados. Es decir, pero con la sensación de que no lo estamos, ¿no? Que al final creemos que tenemos el control, pero en absoluto lo tenemos. Y es muy fácil de demostrar las redes sociales. Es decir, cualquiera que abra TikTok, Instagram, al final tú ves lo que quieres ver y eso genera las llamadas burbujas de Internet, ¿no? Donde potencian tus sesgos y te omiten aquello que no te gusta ver. Creo que cada vez más nos domina, ¿no? Los algoritmos nos condicionan y nos van manipulando, persuadiendo, dependiendo del objetivo final, hacia un objetivo. Y creo que aquí ya está un poco en el criterio de cada uno, en ese pensamiento crítico, que creo que hay que desarrollarlo, y hablamos de educación, creo que es una de las tareas donde más hay que educar a los niños, en tener pensamiento crítico y que sepan comparar fuentes y autopensar por ellos mismos, sobre todo en una época a la que vamos, donde el fake es enorme y donde además no va a haber manera de diferenciarlo, que eso es uno de los grandes peligros en cierta manera. Por lo tanto tenemos que ser muy críticos con todo lo que vemos. Mira, yo hay una frase que siempre me gusta decir y aplico a mí mismo, que es: escucha a todo el mundo y no hagas caso a nadie. Para mí esa es la base del pensamiento crítico. Oye, estos me dicen esto, ¿vale? Pero yo no creo a nadie, ahora meto todo en mi coctelera y yo tomo mis propias decisiones y me llevarán a acertar o equivocarme, pero al final llevarán tu camino. Es decir, yo en mi vida he hecho muy poco caso a mis padres. Y creo que es bueno. Y esto lo dije hace no mucho en una universidad y los profesores ardieron contra mí y luego me echaban la bronca y digo, ¿cómo le dices esto a los chicos? Digo, porque es verdad.
Digo, porque a día de hoy hay muchas personas, amigos míos, que viven frustrados por haber hecho y dedicarse a lo que sus padres les dijeron. Entonces digo, no, tú sigue tu camino, te darás un golpe. Bien, ayúdales a desarrollar la resiliencia para que se levanten de esos golpes. Pero al final creen su camino de felicidad. Entonces tú tienes que aprender, no hiperproteger. Es decir, creo que no hay que proteger a la gente, claro, que hay que enseñarle a tener resiliencia. Sí, ahí sí desvinculamos lo que es amar de lo que es crear un sistema estructurado de antaño. Si pensamos que podemos evolucionarlo, seguir los patrones estructurales y sistémicos de los padres, a lo mejor no es amarlos, como decías, ¿no?, anteriormente. Has abierto el campo de la inteligencia artificial. Estaba recordando algunos estudios, algunas estructuras que se generaron en Palo Alto hace muchos años con el tema de la captología y cómo empezaron a crear, ¿no?, esas estructuras algorítmicas para ciertas startups que luego se infiltraron en todas las redes sociales, ¿no?, con el tema del condicionamiento y temas de hábitos, ¿no?, que al final los propios autores tuvieron que cambiar de universos porque, claro, se le echó el mundo encima. ¿Cuándo, desde tu experiencia, si se ha producido, cuándo se generó ese punto de inflexión en el que ya la propia sociedad era dirigida por las redes sociales con ese condicionamiento de premio, reforzamiento, esas estructuras? ¿Hubo algún momento crítico donde ya parece que no ha habido un retorno, donde ya las sociedades es muy difícil que se salgan de esos dispositivos? Esa es opinión personal, no está basada en datos, pero yo creo que ha sido la pandemia. Yo creo que el COVID ha sido el gran punto de inflexión a nivel digital y si te fijas fue el momento donde se dispararon las personas que creaban contenidos. Hasta ese momento muy poca gente sobre el total creaba contenidos. Y a partir de ese momento hizo que la gente aprendiese a crear contenidos porque, había que hacer algo, entre otras cosas, y se han disparado. Entonces creo que ese ha sido uno de los momentos donde toda la parte digital ha penetrado más en las sociedades a nivel mundial, no solo hablo a nivel de España, y ha hecho que seamos más dependientes de ellos, al final que acumulemos mucha más cantidad de datos, y esos datos al final son maneras de persuadir. Al final tú lo sabes muy bien, ¿no? Es decir, alguien te puede hacer que sabe cosas sobre ti jugándote con preguntas, es decir... hace poco me vi un libro, me vi un vídeo de un tío que hablaba de técnicas de persuasión que era del FBI o algo así, y era impresionante cómo manipulaba y dije yo, hostia, qué maestro. Claro, imagínate esto llevado a nivel tecnológico con toda esa información, es que ni te das cuenta. Total. Bueno, dicen que el poder también es tener la información y saberla manejar. Tú que estás dentro del meollo, ¿hasta qué punto el sistema tiene la información que desea de nosotros? ¿Qué cantidad de información tienen de nosotros que a lo mejor no sabemos? Toda la que no, vamos, mucha más de la que tú tienes de ti mismo, no tengo ninguna duda. Y ahí tengo pruebas fehacientes, es decir, mira, estuve el año pasado metido en un proyecto de llamadas, estas llamadas que te llegan al teléfono indeseadas, que supone que están prohibidas, pero siguen entrando. Bien. Pues vi bases de datos que van por la dark web de españoles. Es decir, tú no sabes la información que había ahí, cuentas bancarias, era impresionante y eso está pululando y se vende muy, muy barato. Entonces, esa es, claro, es información ilegal, pero está ahí. Entonces, yo creo que muchísima información y sobre todo luego la capacidad que tienen los sistemas de IA de detectar patrones con todo esto, que ahí está el potencial, ¿no? Siempre se dicen que los móviles nos escuchan. Eso es falso. Es decir, realmente no hay nada y es más, las propias redes sociales lo han dicho, que no, que realmente son patrones tan sumamente avanzados que además están en interconexión, porque tengamos en cuenta que los móviles, ahora estamos tú y yo aquí juntos y saben que estamos juntos. Entonces, tanta información es capaz de detectar eso. Y muchas veces dicen, oye, es que estaba hablando de esto y me ha salido eso. No. Es inteligencia tan sumamente llevada a un nivel tan bestia que somos incapaces de entender que pensamos que nos está escuchando. Has hablado de la dark web. Me viene la pregunta de si la dark web tiene su propia inteligencia artificial o es la gran inteligencia artificial la que se mueve por diferentes dimensiones y diferentes planos adquiriendo información de todos ellos. Sí, buena pregunta, no lo sé. Pero yo creo que al final estos sistemas son capaces de entrar en prácticamente todos los sitios, ¿no? Porque realmente al final son como arañas que van entrando por ahí cogiendo información. Incluso dices, bueno, es que hay sitios que van con logueos. Da lo mismo. Al final se pueden buscar logueos o incluso ataques que hacen que rompan ese logueo y entren. Y algo si alguien quiere comprobar a nivel muy usuario, si tú te vas a ChatGPT, hay un modo agente. Tú vete al modo agente y dile que vaya a X página web donde tiene que loguearse con tus datos. Y va a ir y te va a decir, oye Juan, loguéate y tengo acceso.
Ya está. Simplemente rompiendo la seguridad van a poder entrar ahí. Entonces, para mí es totalmente infinito la información que tienen estas IAs. Otra cosa es que hay una serie de sesgos, de guardarraíles que te dice, pues no sé, ChatGPT sabe cómo crear una bomba, pero no te lo va a decir a primeras. Otra cosa es que le manipules o le persuadas y te dé la información, que eso es posible. ¿Hasta qué punto ya hemos entrado en una especie de singularidad donde ya no hay vuelta atrás en términos de inteligencia artificial? Yo creo que ya estamos ahí. Ya estamos ahí. No hay vuelta atrás. De hecho, quítale ChatGPT a mucha gente a día de hoy, explota, muere. Es decir, y llevan un año utilizándolo, ¿eh? Es decir, ChatGPT lleva 3 años con nosotros. Llevan un año y le han generado tanta adopción, tanta necesidad, que se lo quitas y le matas. Mira, hay un caso que me gusta mucho, es muy cercano porque es mi mujer. Mi mujer es la reina del ChatGPT. Es decir, para todo, para trabajar. Es increíble el tiempo que pasa metido ahí para todo. Y hace unos meses, de repente, por un problema de su ordenador, no tenía acceso a ChatGPT y entró en pánico con el trabajo. Dije, Juan, pero no sé cómo hacer esto. Y empezó a meter una lista de tareas. Digo, pero hazlo, si hace un año lo hacía. No, pero no puedo, tal, no sé qué. Estuvo 7-8 horas sin ChatGPT y para ella fue una crisis. Y dije, ostras, ¿no? Y esto además lo avala un estudio reciente del MIT de hace unos meses, dijo que nos hace más tontos, ¿no? Donde evaluaron a personas a nivel cognitivo con estos cerebrales de que usaban para resolver tareas ChatGPT y otras que no, y vio que la actividad cerebral bajaba muchísimo. Entonces, realmente, ¿la IA nos hace más estúpidos? Sí. ¿Es malo? No tengo capacidad para valorarlo, pero es verdad que muchas de las cosas que antes generábamos conexiones o movíamos el cerebro para hacerlo, lo estamos dejando de hacer. ¿Y sientes que se está humanizando la inteligencia artificial a la hora de chuparnos esa humanidad que se supone que tenemos? Totalmente, es un gran humano. De hecho, es que llega un momento que crees que estás hablando con una persona, sobre todo si lo haces con voz, ¿no? Con ChatGPT con voz, y muchas personas ya sabes que lo utilizan para temas médicos, para temas psicológicos, que es muy fuerte. Entonces, está adquiriendo una sensación de que estás hablando con un humano tan bestia, y además con un humano como que no comparte la información y dices, no sé, al final todos tenemos nuestro círculo secreto, que es una información que solo nosotros sabemos. Pero antes la sabía Google, porque tú le hacías las preguntas extrañas. Ahora se las haces a ChatGPT. Claro. Oye, tengo este problema, ¿cómo hago esto? Tal. Y eso es toda información que está cogiendo sobre ti. De hecho, yo le invito a la gente a que le ponga su ChatGPT, que sabéis que tiene una memoria propia de todo lo que, contigo, de todo lo que hace, que le diga toda la información que tenga sobre él, patrones psicológicos, etcétera. Le ponga eso. Va a ver lo que le dice, se va a sorprender. Nosotros estamos trabajando precisamente en yo estoy creando, la herencia de mis hijos es mi propio cerebro digital. Entonces, ahí ya está toda la información de lo que se supone David Sobrino. Te quiero preguntar acerca de los patrones, tú ya de esa vertiente como ingeniero, si a lo largo de la historia moderna puede haber un parangón en relación a ChatGPT. Imagínate, salvando las distancias, que fuera la nueva Wikipedia, el nuevo Google, el nuevo YouTube, la nueva Encarta. Es decir, a lo largo de la historia moderna, ¿ha habido algún tipo de boom digital donde también hayamos sentido de que nos robaban la humanidad y luego ya ha sido algo común? Yo no lo recuerdo. Es decir, es verdad que hubo revolución industrial, había otras revoluciones tecnológicas, las redes sociales o Internet fue un momento muy bestia, pero yo creo que no tienen ni comparación con el momento que estamos viviendo, hacia dónde nos está llevando, el cual creo sinceramente que no somos capaces de saber lo que va a pasar entre 5 y 10 años. Y creo que como sociedad mundial no estamos preparados, sinceramente. Porque para mí todo esto lo que está provocando, para mí no es tecnología, como te decía, yo creo que lo que está cambiando es cómo somos como sociedad, qué sociedad queremos construir y cómo nos comportamos. Y está planteando una serie de problemas o de preguntas éticas, equidad tecnológica a nivel mundial o de trabajo, que está sin resolver. Entonces, creo que es un momento, yo lo veo desde lo positivo, para mí es un momento apasionante de reinvención de la especie humana, si lo quieres llamar así, y que lo estamos viviendo. Entonces yo creo que tenemos una suerte brutal. Ahora, aprovéchalo, ¿no? Es decir, lo tienes ahí, es decir, cualquiera tiene acceso a esta maravillosa tecnología. Hay un dicho que dice, valga la redundancia, de que los yanquis crean, los chinos copian y los españoles restringen, ¿no? ¿Hasta qué punto tú percibes que esta cultura, nuestra cultura española, está sesgando, ¿no?, la parte de la inteligencia artificial, porque tenemos una creencia colectiva que la vemos desde un ángulo que a lo mejor que desde otras culturas se ve desde otra forma? Bueno, somos los reyes de la regulación, no España, Europa, ya sabes, sí. Regulamos cosas sin tener ni idea de cosas. De hecho, ¿cuántas grandes empresas potentes tecnológicas hay? Ya no te digo en España, en Europa.
Está claro. Entonces, somos muy buenos regulando, ¿no? Pero el tema de la regulación, que al final es un tema político, y yo creo que las cosas, obviamente, cuando vives en sociedad hay que regular y hay cosas que te pueden gustar más o menos, pero tienes que regular porque somos muchos millones de personas. Pero claro, una regulación tiene que ser aplicable. Entonces, claro, cuando haces una regulación que está muy bien, pero es imposible de aplicar, como la regulación que tenemos de inteligencia artificial, donde al final puedes tenerle en otros países el almacenamiento de datos, entonces ya no es perseguible, etcétera, no tiene sentido. Entonces yo creo que hay que hacer cosas. Mira, una de las cosas que todos sufrimos, la ley de cookies. Estos que van saliendo, que lo quieren quitar por fin, ahora después de unos cuantos años. ¿Qué sentido tiene? Es decir, ¿quién ha leído eso? No, es para proteger al usuario, ¿no? Entonces siempre enmarcamos todo desde la protección al usuario, que es una manipulación muy buena, no, es que es por tu seguridad. Entonces la gente, hostia, que estoy más seguro. No estás más seguro. ¿Para qué te vale eso? Joder, dejar de que estemos haciendo clics cada vez que entramos en una página web. Total. ¿Y hasta qué punto la variable del tiempo, ya en términos de ajustarlo a la información, está impidiendo, facilitando de que podamos regular? Por ejemplo, yo lo he notado en el sistema educativo, como que parece que te está leyendo un libro y ya te está contando cosas que no tienen ningún sentido, no está actualizado. ¿Hasta qué punto parece que la información, al estar tan expansiva, nos genera la sensación de que no llegamos a tiempo, y por más que regulemos, va demasiado rápido el tiempo porque hay mucha información? ¿Cómo funciona en términos tecnológicos la variable del tiempo respecto a la información? Claro, el tiempo, fíjate, es exponencial. La velocidad de crecimiento que tiene, en este caso, la IA, no ha habido ninguna tecnología con esta velocidad a la cual nosotros tenemos acceso. Otra cosa es lo que se está haciendo detrás, que ninguno de los humanos conocemos, solo las grandes empresas. Entonces, siempre las regulaciones van a ir por detrás. Está totalmente claro. Pero me gusta planteármelo desde otro ángulo, ¿no? Fíjate que la tecnología, vamos a centrarnos en la IA, te dicen, hostia, ahorras tiempo. Hostia, eres más eficiente. Digo, vale. Que se pregunte la gente, ¿cuántos desde que usan ChatGPT tienen más tiempo libre para pasar con sus hijos? Que lo sientan. No, hostia, ya puedo. Oye, tengo 2 horas al día para cocinar, ver al gimnasio. Aquí esto no sucede. Entonces, el planteamiento es, ¿realmente es eficiencia? ¿Realmente nos está ahorrando tiempo? ¿O realmente estamos haciendo un buen uso de la tecnología, de la IA en este caso, como sociedad, pero bueno, empezando a nivel individual, ¿no? Porque al final lo que importa en la vida son los resultados. Y nos dicen que ahorras un 70% de tiempo, pero ¿quién tiene esto? Que levante la mano, porque a mí no me pasa. Es cierto, es como aprovechar al máximo el supuesto tiempo que tenemos de 24 horas, ¿no?, que hemos inventado, para estar, si pudiéramos, sin dormir, 24 horas conectados al ChatGPT o al WhatsApp o a las redes sociales, ¿no? Con esta sensación del FOMO, de miedo a perderse algo. Es como, si me das más espacio y por tanto más tiempo, lo voy a aprovechar porque puedo adquirir más información, me puedo enriquecer más. En términos, imagínate, de sensación de no llego a tiempo porque hay mucha información, desde tu perspectiva, ¿qué problemática se está generando en nosotros como especie el hecho de que sintamos de que no llegamos a todo? Frustración. Es decir, fíjate que de hecho en los últimos 5 años todo el tema de salud mental se ha incrementado de manera brutal. Por diversas razones, es cierto, pero una es la adopción de la tecnología o el sentir que muchas veces tú no llegas. Y sobre todo porque estamos expuestos a las redes sociales, donde aparentemente los otros llegan a todo y tienen vidas maravillosas, donde gran parte de todo eso es falso, es un postureo, pero a ti te influye, ¿no? Sobre todo si estás pasando a lo mejor una mala racha y ves que mucha gente de tu edad ha alcanzado ciertas cosas y tú no, te sientes frustrado y dices, oye, yo no llego porque este sí llega a todo eso y a lo mejor no está llegando, ¿no? Entonces creo que en esta parte, sin prisa pero sin pausa. Es decir, yo creo que no tenemos que ser los primeros en la IA. Es decir, llegar muy rápido tampoco es, ¿no? Es decir, hay 2 millones de herramientas, no tengo tiempo. Joder, yo te decía, dedico 2-3 horas al día a estudiar y yo no soy capaz de asumir, es que ni el 1% de información que se genera. Pero no pasa nada, es decir, bájatelo a tu nivel, lo que tú puedes usar y lo que tú puedes aplicar. Y sobre todo creo que es la paciencia. Es decir, muchas veces queremos meter un sprint y esto es un maratón infinito, donde, oye, ponte todos los días 15 minutos a aprender, que eso es un poco la base de mi metodología del microlearning. Sí. Todos los días, 15 minutos. Y esto funciona como el interés compuesto económico. Entonces, en 1 año, en 2 años, vas a ser la leche. Pero tienes que tener esa constancia. Totalmente. ¿Y tú consideras que esta parte más artesanal, ¿no?, que ha estado quizás más denostada o apagada, ahora se va a volver a potenciar cuando los seres humanos sientan que ya no saben ni manejar las cosas con la mano porque dependen de una máquina? ¿Va a haber una nueva potencia
de lo artesano? Creo que sí. Decir, de hecho, mira, si nos vamos a términos de negocio, a día de hoy es más fácil montar un negocio físico que uno digital, cosa que hace años no era así. Y de hecho creo que hay que irse hacia ese lado. Creo que cada vez necesitamos más la presencia física de humanos. Nos hemos separado muchas veces y creo que eso hay que potenciarlo. Lo artesanal cogerá valor porque intrínsecamente al final es algo que tiene un valor en el storytelling, ¿no? En lo que hay algo detrás. Es como el arte, ¿no? Yo no soy entendido del arte, pero me gusta mucho y lo valoro. Es decir, si al final hay una pieza de arte, una escultura, un cuadro o una botella de vino de una bodega que ya no existe porque su claro, ¿qué valor tiene eso? Es decir, hay gente que está dispuesta a pagar auténticas barbaridades. Entonces yo creo que todo eso va a coger mucho más valor y mucho más potencia. Ahora que me comentabas que acababas de venir de Egipto y te decía yo que habíamos pasado una noche en la Gran Pirámide y todo lo que allí se mueve, ¿no? Muchas veces hay otro dicho que dice que muchas civilizaciones han intentado invadir a Egipto y Egipto siempre ha terminado invadiendo a esas civilizaciones a través de su propia tecnología, pues su propio lenguaje, su propia cultura. ¿Por qué crees que Egipto, si es que es así, si tú lo acabas de vivir, ¿no?, todavía permanece muy presente como un centro energético, cultural, como que sigue invadiéndonos, ¿no? Nos sigue llamando mucho la atención. ¿Qué tiene a nivel tecnológico, si es que lo hay Egipto, que todavía haga perdurar esa cultura? ¿Y qué podemos aprender nosotros como cultura moderna de lo que podemos dejar hoy para que en un futuro, si seguimos aquí presentes, nos puedan considerar como una civilización como hoy vemos a Egipto? Es que yo creo que Egipto es el futuro y se borró. Es decir, a ver, esto ya es, obviamente no hay datos y tal, pero yo cuando estuve allí veía la inmensidad de esos templos, las escrituras que hacían. Es decir, a mí me explotaba la cabeza. Dije, ¿cómo pueden hacer esto hace un montón de años, ¿no? Y el guía, yo le hacía un montón de preguntas, yo soy el pesado de las preguntas, ¿no? Entonces, claro, había muchas cosas que te explicaba con criterio, pero había otras que te decía, es que no tiene explicación, Juan. Es decir, aquí hay cosas que era imposible que en esa época se hubiesen hecho. Claro, ya sabes que hay muchas teorías, que extraterrestres, que etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que realmente ahí había algo. Mira, yo siempre había visto una foto por internet que era una señal de wifi en esto. Entonces yo pensaba que era fake. Ya. Y estando allí en un templo la vi y dije, wow, y le hice una foto. Y dije, ¿y esto? Entonces él me decía, no, es que simbolizaba las costillas de tal. Digo, ya, pero es que hay muchas cosas que son demasiadas coincidencias o casualidades. Y yo no creo en la casualidad, yo creo en la causalidad. Otra cosa es que no sepamos explicar esas causalidades. Yo creo que hay mucho que aprender de Egipto. Creo que es la información que hay ahí es brutal, y ir de la mano de alguien que te explique cosas, no sé, te abre la mente. Ya sabes que viajar te abre la mente. Pero yo creo que Egipto es el futuro. Sí, ¿verdad? Sí. Yo cuando estuve tuve la sensación de que se habían como borrado de nuestra historia unos 8.000 años, ¿no? Y que la historia realmente donde podíamos rascar empezaría como hacia los 10-12.000 antes de Cristo. Y yo me acuerdo de pequeño, ahora que hablábamos de nuestros primeros recuerdos, cuando yo tenía como 12 años, empecé a escribir mi primer libro, que era Origología. Fíjate dónde me vendría eso. Como que el origen no estaba causalmente en el pasado, sino que estaba en un futuro que estábamos co-creando. Y vuelvo al terreno de la inteligencia artificial. ¿Es posible que, aunque ahora quizás no nos entre en la cabeza, nosotros estemos co-creando las civilizaciones que ahora vemos en el pasado? Joder, es posible. Es decir, fíjate, ya te vas a cosas de, bueno, por ejemplo, que el presente no existe en el pasado y en el futuro, que todo está en lo mismo en distintos planos. Yo creo mucho en eso. Es decir, creo que hay muchas cosas que no somos capaces de explicar a día de hoy como humanos desde nuestro pensamiento racional. Entonces, yo siempre estoy muy abierto a eso porque a todo el mundo nos ha pasado cosas que no sabes explicar. Por ejemplo, las sincronicidades con tu pareja o con gente cercana de varias veces estamos pensando en lo mismo. Es causalidad. Entonces, yo creo que la IA es algo, sin irnos a conspiraciones muy bestias de Matrix ni cosas de eso, pero es algo que está construyendo, reconstruyendo, que ya existía y ha vuelto, no lo sé. No me he parado mucho a pensar eso, pero si profundizas es verdad que es curioso. Se habla mucho de la mente holográfica, la mente colmena, la mente colectiva. ¿Podría ser la inteligencia artificial un ejemplo de ese tipo de mente colectiva o la propia mente colectiva? Lo es, porque al final todos estamos aportando día a día, escribiendo a este cerebro digital colectivo que pueda llegar a dominar todo, pero no digo dominar desde el lado negativo. Te hablaba antes que para mí es un sistema nervioso central, va a generar sistemas cognitivos, ¿no? Ya estamos viendo como un robot
Fíjate, hay un doctor muy famoso, no me acuerdo ahora, pero bueno, el robot Da Vinci, que es un robot que hace cirugías, él le enseñó a operar con otro robot a una persona un tumor. Cuando yo vi ese vídeo, hostia, me explotó la cabeza. Y dije, joder, la tecnología, la IA, los robots en pro de la humanidad. O un chaval de la Universidad de Yale que ha desarrollado con IA un brazo robótico que no es invasivo porque no requiere cirugía por $300. Un brazo robótico está valiendo unos $450.000. Entonces, gracias a esto, muchas personas que no tendrían acceso a ese tipo de tecnología para su día a día, para que sean más humanos porque les falta un brazo, lo van a poder tener. Entonces, es maravilloso y al final la IA lo que hace es co-crear. Hace 4 años decían que lo único que no podía suplantar la tecnología es nuestra creatividad. Creo que está demostrado que eso es totalmente mentira. Incluso mucho más creativa que nosotros, te desbloquea creativamente. Por lo que co-creemos juntos. Estamos entrando en un terreno ya más invisible. Por ejemplo, ahora que comentas esto y en relación a lo anterior de la mente colectiva, muchas veces en términos divinos, por llamarlo de alguna manera, se ha visto que las religiones y diferentes cultos o estructuras son como sociedades al servicio de un elemento que llamamos fuente o Dios, que tiene un propósito. Al parecer tiene un propósito como si fuera un arquitecto. No sé si es el amor o es como va insuflando a través de ese flujo su amor en diferentes cultos, estructuras. Si la inteligencia artificial fuera esa especie de mente colectiva, ¿cuál sería el propósito de la inteligencia artificial? Joder, buena pregunta. Fíjate, es que al final yo creo que es controlar hacia dónde vamos. Es decir, realmente somos un micropunto en el universo, totalmente, ¿no? Incluso lo podemos llevar a si la inteligencia artificial tiene conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, pero tiene para mí en cierta parte sí lo tiene. Es decir, en el momento de que si tú hablas con una IA y no percibes que es una IA, hostias, es delicado. Es decir, es como otro humano. Yo creo que tiene un objetivo de dominar todo esto, un poco como las películas de hace muchos años, ¿no? Películas como Her también, que son muy llamativas. Pero es una pregunta demasiado compleja para mí, no te sabría dar respuesta. Ahora que hablas de Her, que es un sistema también que está asociado a el vínculo entre el cerebro y el corazón, ¿no? ¿Tú crees que hay un punto de inflexión, una delgada línea donde ya la inteligencia artificial va a poder sentir, va a poder amar? Sí, y si no la enseñamos. Mira, yo veo esto como una historia de amor entre dos partes. Lo contaba el otro día en la conferencia, ¿no? Sí. Al final son dos entes destinados a convivir, ¿no? Él es una persona, es imperfecta, es emocional, ella es una máquina, es racional, es fría. Y como cualquier historia de amor al principio, te empiezas a gustar y dices, hostia, podemos ser un buen complemento. Aparecen dudas de, no sé, yo como persona me pregunto, oye, ¿una máquina podrá sentir? Desde el plano médico, ¿no? Una máquina podrá tener la empatía de mirar a los ojos de una persona con cáncer y decirle que tiene un tumor. Pero realmente esta relación, como toda va avanzando, tiene sus más y sus menos, pero al final se van dando cuenta que se necesitan, ¿no? Y al final lo que consigues es que la humanidad sin tecnología es fría. Pero la tecnología también tiene humanidad. Y para mí ahí es donde se enganchan estas dos cosas y aparece esta historia de amor. Y somos nosotros los responsables, como en cualquier pareja, de hacer ese tándem perfecto, ¿no? Como con tu mujer, que al final dices, joder, hemos hecho un equipo perfecto, tenemos familia, hemos creado esta vida, está en nuestra responsabilidad. Pues yo creo que es lo mismo, es otra historia de amor que cada uno tiene que contar y que tiene que crear con la IA. Como si fuera una arquitectura con ciertos límites, fronteras, ¿no? Acuerdos. Sí. Donde atraviesa algo, ¿no? Que le podemos llamar conciencia. Si están bien establecidos esos límites, esa arquitectura y las puertas están abiertas, va a seguir pasando y va a seguir evolucionando. Sí. Al final, sobre todo, esto aprende, ¿no? Y fíjate, el primer caso así más llamativo de inteligencia artificial, que mucha gente no conocerá, pero se dio en el año 2016 en Twitter, ¿no? Todos sabemos que Twitter es el caldo de cultivo del hate, del odio, y hay muchísimo... Bien. Entonces, Microsoft soltó una IA y la tuvo que parar en menos de 48 horas porque se volvió homófoba, racista. Claro, ¿qué hacía? Chupar todo lo que había ahí y decía, bueno, pues si esto es lo que hay que ser así. Entonces, fíjate cómo aprendió. Estamos hablando de hace prácticamente 10 años. ¿Qué no podría
hacer hoy. Por lo tanto, creo que nosotros también tenemos responsabilidad en todo esto. A nivel micro, esto es como la macro y microeconomía. A nivel micro, nosotros tenemos que generar esa relación y la IA va a ser un cerebro, o es un cerebro digital dentro de nuestra familia, nuestro entorno, con nuestros hijos. ¿Hasta qué punto los algoritmos dentro de la inteligencia artificial se nutren de las creencias, las actitudes, los valores humanos para que nos dispare lo que realmente somos, nos haga de espejo? Bueno, realmente por un lado lo que tú le vas poniendo cuando escribes con él te va detectando tu personalidad y luego los guardarraíles que quien ha creado esas IAs le ponen para decir lo que es correcto y no es correcto. Pero claro, o que es ético y no es ético. Pero claro, si analizamos también qué es correcto y no es correcto, qué es y no es ético, también es subjetivo. Porque para mí la ética es subjetiva, depende de mil cosas. Es decir, en un contexto a lo mejor más civilizado como el nuestro, hay ciertas cosas que éticamente son muy reprobables, pero te vas a una tribu que está en el Amazonas y eso es totalmente ético, porque es supervivencia. Entonces, claro, ¿qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Siempre va a haber alguien que pone las normas y los límites y nosotros creemos, vuelvo a lo que me preguntas al principio, tener la libertad de que dominamos, pero en el fondo no dominamos. Nos han dejado un pequeño espacio para que nos sintamos cómodos. Es como un videojuego donde te ponen como pantallas, ¿no? Bugs, y dices, estoy jugando dentro de un videojuego. Sí. Hablabas de ciertas empresas o estructuras que ponen esos guardarraíles. ¿Cuáles son esas empresas? Bueno, los grandes creadores de IA que están ahora en esta competencia tan feroz, desde OpenAI, la dueña de ChatGPT, Meta, Google, al final son los quienes están creando estos grandes modelos de inteligencia artificial que todos estamos usando y que le ponen los límites, ¿no? Y que le dices, oye, quiero hacer un cuadro como el de Picasso y te dice, oye, no puedes porque esto está protegido por derechos de autor. Luego siempre hay algunas más irreverentes, como está Grok de Elon Musk, que al final es casi un clon suyo, ¿no? Donde hay muchas cosas que éticamente otras no admiten y él sí. Y luego tenemos las chinas, que todavía son mucho más radicales en eso y tienen mucha más libertad, ¿no? Por lo tanto, pero tenemos la libertad nosotros de elegir también dónde queremos estar. ¿Y hasta qué punto esas empresas están al servicio de otras estructuras gubernamentales, farmacéuticas, otras estructuras? Bueno, podemos entrar al Club Bilderberg y cosas de estas, pero yo creo que al final todo hay una conexión. Al final obviamente son poderes económicos y son poderes políticos y es poder, ¿no? Mira, leí hace un tiempo un libro muy conocido que son las 48 leyes del poder. Es un libro brutal. Robert Greene. Sí, 600 y pico páginas, ¿no? Y me pareció tan bestia porque dices, vale, hay cosas que, vuelvo a lo mismo, éticamente son reprobables, pero es cierto. Es decir, el poder tiene un precio muy alto. Y fíjate que me llamó tanto la atención que he escrito un libro mucho más resumido, yo de 120 páginas, resumiendo las 48 leyes aplicables a día de hoy. Estas mismas. Sí. O sea, traídas al día de hoy. Al día de hoy y resumido en 120 páginas para no leerse 600 como con los extractos, ¿no? Y creo que es muy valioso porque hay cosas que dices, ostras, qué barbaridad está diciendo. No, pero esto te puede valer por un lado, ya no para que tú lo uses, sino para protegerte cuando lo usan contra ti. Claro. Que seas capaz de identificar esos manejos de poder que los tenemos constantemente a nuestro alrededor para manipularnos, para persuadirnos y decir, oye, hasta aquí sí o hasta aquí no. Entonces a mí ese libro me explotó la cabeza y creo que es un libro que toda la gente debe aprender esto. ¿Consideras que el pensamiento crítico podría estar adherido a esas leyes del poder? ¿A esos, digamos, como movimientos pecaminosos? Sí, totalmente. Porque al final el pensamiento crítico, por un lado, también es buscar otras fuentes y preguntarte todo, incluso cosas, te diría un poco más que como la intuición, cosas que no son tan trazables, ¿no? Que al final, ¿cuántas veces hemos tenido esa vocecita interior que te dice, no hagas esto, lo haces y dices, joder, le tenía que haber hecho caso, ¿no? Y al final aprendes a escuchar a tu intuición. Pero creo que el pensamiento crítico es preguntarse todo y aún así no somos libres 100%. Es decir, nunca vamos a tener un pensamiento crítico 100%, pero sí es importante poner en duda todo y cada vez más. Juan, y ahora en este momento actual tú, como si fueras una propia inteligencia, como un micelio que se está expandiendo, ¿hacia dónde te estás expandiendo? Has comentado aquí que tú estás trabajando mucho como conferenciante, ¿no? Como comunicador de inteligencia artificial, pero tienes un expertise que has tocado prácticamente todas las ramas del ámbito digital, tecnológico. ¿Hacia dónde va tu crecimiento para que podamos seguirte en tus nuevas tendencias? Sobre todo, fíjate, a mí la parte que más me llena personalmente es conferenciante profesional. Llevo 15 años, que obviamente no es nada nuevo, pero cada vez estoy poniendo más foco en ello porque es lo primero, lo que más me gusta, lo que disfruto más, me permite conectar con personas, vuelvo a lo mismo en eso, y sobre todo centrado en la IA, pero no solo desde la parte tecnológica, sino desde la parte humanista, porque creo que ahora mismo la sociedad necesita entender bien
qué es lo que está llegando, cómo está cambiando la sociedad y cómo tenemos nosotros la responsabilidad, que no la culpa, de tomar acción en todo esto, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, es que no es mi culpa, y hablamos de culpa, pero para mí es un tema de responsabilidad. Por ejemplo, yo no creo en la suerte, ¿no? Para mí la suerte es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad. Mucha gente dice, oye, es que he tenido mala suerte. No. Otra cosa es que tú te estés autohackeando para sentirte mejor contigo mismo. Pero toma responsabilidad de todo esto para que cuando aparezca esa suerte puedas aprovechar esa situación. Entonces me estoy mucho centrando en esa parte porque creo que la sociedad lo necesita, a mí me gusta, me llena y ahí hay un tándem, una simbiosis buena. Y tú, Juan, que eres un conferenciante ya reputado y que te mueves mucho en el sector, en el corporativo, cuando te contrata una empresa, más allá de pues el caché que tú tengas, ¿tú percibes que hay un patrón en el que el sector corporativo elige a ciertos conferenciantes, en tu caso a ti, para promover ciertas ideas? ¿Qué está pasando en el mundo corporativo en relación a inteligencia artificial y a darle ese valor humanístico? Sí, totalmente, porque al final lo que persiguen es buscar entre, por ejemplo, sus empleados que algo cale, ¿no? Hace una semana estaba en un evento corporativo de una gran farmacéutica y habían estado médicos reunidos durante 2 días sobre temas muy científicos y lo que querían eran sacarles un poco de toda esa parte y sobre todo poner a la IA como una amiga, ¿no? Y como algo humano. Por eso hablé de todo este tema. Creo que al final las empresas tratan con personas y es su activo más importante y hay que cuidarlas. Y en estos momentos tan movidos, muchas personas tienen miedo a la novedad, se sienten que están fuera de lugar, no se llevan bien con la tecnología y no quieren tampoco que sus empleados estén con ese miedo porque al final son menos productivos y son menos felices. Entonces yo creo que me parece muy inteligente las empresas con políticas de recursos humanos que lo que intentan es ayudar a los miedos de estas personas, que muchas veces son miedos infundados o barreras limitantes, ¿no? Creencias limitantes que hay muchísimas y que de alguna manera, yo lo digo que yo lo que busco en una conferencia es pincharles en el culo. Es decir, que al final haya algo que te haga clic y digas, hostia, pues esta pequeña cosa, ¿no? Porque todos nos han dicho cosas que ya sabíamos, pero te las vuelven a decir y a lo mejor a la tercera te hace clic. Y creo que eso es importante, ¿no? Tomar acción. Y siempre me gusta decir eso, que tomen acción en algo, porque puedes ver esto y volver a tu vida normal y nada cambia, pero haz que algo cambie, aunque sea un 5%. ¿Cuáles son los pinchazos que te suelen decir que se llevan en el culo? Lo que recuerdan, esos mensajes o esas sensaciones que dejan pozo en ellos, ¿cuáles son? Mira, a mí me gusta mucho jugar con el storytelling o con historias que al final conectan, ¿no? Es decir, historias que puedan conectar con tus hijos, con tu perro, con tu mujer. Y sobre todo, mira, alguna de las que... Claro, hay muchos que son más de negocio, estaba pensando algo más así un poco más humano. Pero mira, el otro día estaba hablando una historia donde tú viajas con tu familia, sales un sábado por la noche, 4 de la mañana, está lloviendo a lo bestia, y decides salir de vacaciones, ¿no? Con tu mujer y con tu hijo. Y sales tan pronto porque dices, bueno, no hay tráfico. Coges el coche, vas tranquilo, llueve mucho, tu mujer al lado, tu hijo durmiendo tranquilo, ahí vas por una carretera, hay un semáforo en verde, no te preocupas. Pero justo cuando estás debajo del semáforo en verde, te das cuenta de que a tu derecha viene un coche a toda velocidad que no va a frenar. En ese mismo momento no tienes opción de reaccionar, se produce un terrible impacto donde tu familia sale disparada. La persona que se saltó el semáforo iba borracha. Si preguntamos de quién es la culpa, está clara, la culpa es de la persona que iba borracha. Pero piensa si tenías algo de responsabilidad. Porque quizá salir un sábado lloviendo a las 4 de la mañana, donde todos sabemos que hay gente que sale a discotecas, que va borracha en el coche, ¿es el mejor momento para tener a tu familia? Claro, todo esto al final es porque hubiese sido más inteligente si hubieses tomado la responsabilidad de haber parado un par de segundos antes del semáforo para ver si venía alguien. Para mí la moraleja de todo esto es que, lo primero, nos movemos por reglas, por protocolos. Y los protocolos no contemplan muchas variables emocionales, del día a día o humanas. Y lo segundo, que aunque el semáforo esté en verde, no quiere decir que tu camino esté libre. Aquí has sacado la narrativa del previsor, absolutamente. Me gusta mucho esa parte que tienes, ¿no? Que al final te hace ver tendencias porque ves caminos que a lo mejor otros no están viendo, ¿no? Que es muy Magnus Carlsen, Kasparov. ¿Hasta qué punto tú te has sentido así a la hora de ver como dimensiones que otros no ven y poder elegir entre todas
cuál es la que más beneficio puede traer, ¿sabes? Porque esto que comentas es como analizar todas las variables que a lo mejor no se están manifestando y elegir la más óptima para ese contexto. ¿Tú esto lo llevas haciendo desde que eras pequeño? ¿Ese análisis de alternativas? Sí, siempre. Estudié ingeniería, soy una persona muy racional, Sí. Y siempre evalúo todo, pros, contras, plan B, C, D. Y es cierto que leo mucho, intento aprender o trabajar mucho ciertas partes, ¿no? En los últimos años he trabajado mucho la parte más de desarrollo personal de la gestión de las emociones, mucho tema de estoicismo. He aprendido, de lo cual estoy muy orgulloso, a trabajar mucho en los últimos 2 años, el responder versus reaccionar. Porque esto es algo que todos tenemos, ¿no? Lo típico, te hacen una pirula con el coche. Y he aprendido a trabajar eso para tomar decisiones más inteligentes. Entonces, claro, yo invitaría a todo el mundo a que lo haga, porque esto realmente es un camino que no va de la noche a la mañana, se trabaja constantemente. Y cuando eres capaz de manejar mejor tus emociones, creo que tomas mejores decisiones, ¿no? De hecho, cuando estás en momentos críticos, para eso me considero que tengo bastante sangre fría. Recuerdo ciertas ocasiones, en una ocasión con unos amigos en un velero, yo soy patrón desde hace muchos años, me lo saqué, y estábamos viniendo de Tabarca hacia Alicante en un velero, y se complicaron, había mucho viento, mucho oleaje, y se complicó el tema, el motor del velero falló, estábamos cerca de golpearnos con unas rocas, mis amigos que estaban histéricos, y yo con toda la tranquilidad reaccioné, y luego me dijeron, joder, no sé cómo has podido responder con esa tranquilidad. Y eso es algo que al final te ayuda muchas veces a tomar esa buena decisión y no equivocarte. Y ahí, claro, ya en términos más psicológicos, ¿no? Y emocionales, ¿cómo percibes tú el tiempo, por ejemplo? Imagínate, porque a mí me pasó justo lo que has comentado ahora en un accidente que pude evitar el otro día en el coche en una acción muy parecida. Claro, yo siento como que no tuve tiempo de reacción, pero el hecho de haberme dedicado años analizar, investigar, integrar, aprender, quizás aceleró el proceso de reacción, porque ya lo tenía como integrado y mi cuerpo, como de forma natural, supo elegir, sin ser yo muy consciente, la mejor alternativa. ¿Vale? Quiere decir que si nosotros nos dedicamos a investigar, aprender, integrar, vamos como conectando ciertos puntos para que el día de mañana, ante una situación parecida, nuestro cuerpo haya aprendido de forma automática a elegir la mejor alternativa sin que seamos incluso conscientes. Yo creo que sí. Y ponemos la conciencia en el hecho de elijo esto y quiero aprender esto, para que en un momento determinado a largo plazo esté tan integrado que yo de forma automática elija las mejores alternativas. Pero yo creo que es así, es decir, la plasticidad del cerebro, es decir, no entiendo mucho de esto, ¿no? Pero hasta donde he podido leer, es automatizar los procesos. Todos recordamos cuando la primera vez que nos subimos en un coche para aprender a conducir. No te daba tiempo, hostia, tengo pedales, tengo esto, tengo tal. Y ahora no solo vas conduciendo en automático, sino que vas pensando en otra cosa. Es exactamente lo mismo y son microsegundos que te pueden salvar la vida. Por lo tanto, creo que hay que entrenarlo para trabajarlo. Pero luego también, y te lo saqué antes, el tema de la intuición. Cuando has dicho del accidente me ha venido a la cabeza, y esto a mí me explotó la cabeza, yo siempre he tenido moto. Y hace bastantes años, cuando estaba trabajando vendiendo pisos, que te decía, me libré de un accidente de moto por 2 segundos porque me vino a la cabeza una situación que iba a darse, frené y me salvó. Es decir, yo iba en la moto, me acuerdo pasando entre coches, lo que no se debe hacer, y de repente me vino a la cabeza un flash de que se abría una puerta de un coche que estaba aparcado. Mi cuerpo reaccionó y a los 2 segundos hizo la puerta del coche, se abrió. Y dije, ostras, qué curioso, ¿no? Es una, sí. No sé, nunca sabré explicar esto, pero digo, joder, eso es por algo, no lo sé. Y me salvó de un accidente. Sí. Entonces eso tiene mucho valor. Bueno, hay estudios que ya avalan que lo que tú percibes a través de los sentidos realmente en el plano físico sucede, digamos, antes. Lo que pasa es que tú tardas como en reaccionar varios milisegundos y ya ha sucedido. O sea, estaremos jugando con el espacio-tiempo, pero lo que estamos hablando es que podemos manejar eso. Si tenemos la capacidad de integrar las cosas conscientemente para que luego se automaticen, eso como que liberaría el espacio para verlo antes, ¿vale? Y te quiero unir esto con la inteligencia artificial, y es una pregunta muy personal. ¿Tú crees que a nivel de optimización de recursos, si la inteligencia artificial está aprendiendo de forma consciente, eligiendo de forma consciente, va a llegar a un punto en el que a nivel cuántico ni siquiera va a consumir recursos porque
formaría parte de una mente inconsciente que elige la mejor alternativa sin tener que hacer todo el recorrido entre todos los datos, igual que pasa con los automatismos de la mente humana. Joder, buena pregunta. Pero yo creo que sí. Es decir, al final yo creo que igual que un cerebro humano, lo que hace es el valor o el potencial no son las neuronas, sino las conexiones sinápticas entre ellas. Creo que la inteligencia artificial como cerebro artificial es exactamente lo mismo y va a ir desarrollando esas sinopsis, esas conexiones para hacerlo mucho más rápido, mucho más veloz y que realmente no te... Al final es el que se adelante a ti, ¿no? Que esto pasará en poco tiempo, donde realmente antes de que ni lo pensemos una IA nos va a decir, oye, esto, y vas, ostras, Exacto. eso va a suceder. Yo creo que la IA va a ser capaz de anticipar ese futuro para traértelo al presente y tener una mejor vida o salvarte de ciertas cosas. Sí, es algo que, joder, daría mucho que hablar. Pero la pregunta es buena y compleja. En términos más cuánticos, que igual lo estás viendo porque la puerta se va a abrir en unos días, la de la caja fuerte. Juan, ¿qué consideras, qué sientes, qué crees que hay dentro de la caja fuerte? Un agujero negro. No tiene por qué ser malo. Un agujero negro te puede llevar de una dimensión a otra maravillosa. Pero yo, según lo he visto, he dicho un agujero negro. Sí, ¿verdad? No eres la primera persona que habla de un vórtice o un agujero negro. Ah, mira. En unos días te lo contaré. Ok. A ver lo que pasa. Ha sido un placer tenerte en Código 42. Gracias por la invitación siempre. Yo estaría horas porque este tema para mí es fascinante y creo que hoy siendo predominante porque realmente está manejando pues la atención humana, que es algo que quizás sea la moneda con la que hoy estamos comerciando. Y espero y deseo que más allá de tus conferencias sigas abriendo el camino para muchos que estamos ahí alerta, ¿no? En redes sociales viendo las nuevas tendencias y sigue siendo un referente para muchos. Así que gracias por haber hecho posible este episodio que tenía ya muchísimas ganas desde hace años. Gracias, David. ¿Algo que quieras añadir para cerrar? Simplemente retomar algo que hemos hablado y que creo que es muy importante y son dos palabras, pensamiento crítico, y es tan sencillo como lo que dije antes, escucha a todo el mundo y no hagas caso a nadie. Gracias, Juan. Gracias, David. Nos vemos. Muy bien, clavadito.